Gracias amigos que nos siguen en redes sociales. Soy Rodolfo Herrera Charret, Fauna Política. Este día vamos a hablar sobre algo que acaban de hacer los diputados locales del Congreso del Estado, la legislatura que aún sigue vigente y que muy pronto va a cumplir precisamente 2 años de actividad en el Congreso del Estado. Los legisladores tuvieron a bien aprobar reformas a la Constitución. ¿Para qué creen ustedes? Para eliminar la figura, ellos le llaman y la prensa lo llama así, el gran perdedor, el diputado gran perdedor. ¿Qué cosa es esto? Bueno, lo que están haciendo no es eliminar un cargo, ni siquiera una elección, ni siquiera el número de diputados plurinominales. Aquellos que durante muchos años eran designados y llegaban a una curul, a un cargo en el Congreso del Estado, en este caso a un espacio legislativo, a través de las famosas listas, las listas partidistas, cuando los partidos en ese tiempo tenían el 2% de la votación estatal por lo menos, y más o menos en base a un porcentaje de la votación que obtenían, lograban diputados o espacios legislativos. Muchos años, desde que se creó la figura del diputado plurinominal, pues entonces se crearon lo que se llaman las burocracias, las vacas sagradas partidistas. Fue Melquiades Morales en el segundo trienio, que a la mitad de su mandato constitucional, en el segundo trienio, que le podemos llamar así, cuando se modificó la Constitución y se creó la figura del diputado plurinominal, pero que llegaba no por lista, sino que llegaba a raíz de una fórmula de darle al partido político que tenía el 2% de la votación estatal, por lo menos, un diputado en el Congreso del Estado. ¿Y qué cosa consiste esto? Bueno, que aquellos candidatos a diputados de ese partido que perdían la elección en el distrito, pero ocupaba uno de ellos el porcentaje más alto con respecto a todos los de su partido, ese era el primer diputado plurinominal que llegaba al Congreso. De tal suerte que en la elección de 2001, en Cholula, yo participé como diputado al Congreso del Estado. Y entonces perdí la elección. Y dicen, bueno, ¿y por qué fue diputado? Porque el partido político que en ese momento fundé y que iniciaba por primera vez su actividad, logró más del 2% de la votación estatal y entonces tenía derecho a un diputado. Y en lugar de utilizar la lista de candidatos que no hicieron campaña, pero por haber sido apuntados en esa lista plurinominal iban a llegar, no llegaron, sino que llegó el primer diputado plurinominal asignado entre aquellos diputados que habían participado en un distrito y que perdieron, pero fue designado aquel diputado que tuvo la mayor votación. En mi caso yo tuve el 20% del total de votos que tuvo el partido. En la que me siguió, Lucero Vandala, tuvo el 17%. Entonces ella se quedó en segundo lugar. ¿Qué ocurrió aquí? En esa ocasión, Lucero participó en Teciutlán, sin ser de Teciutlán, era de Veracruz, pero era amiga personal de la dirigencia nacional, y entonces decidieron mandarla como candidata a diputada por ese distrito, simplemente. Y ella ganó la presidencia municipal, Convergencia, en ese caso el partido se llamaba Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, con una águila de 27 colores diferentes. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ganó la presidencia, pero perdió el diputado. La votación en Teciutlán fue que los votos del presidente no los tuvo la candidata a diputada. Y esa diferencia, que se llama voto diferenciado, provocó que no ganara mayor votación más que el 17%. Y en Cholula, el distrito de Cholula, que eran 10 municipios en ese tiempo, yo tuve 5 candidatos a presidentes municipales. Perdieron todos,
pero la suma de todos sus votos fueron menores a la suma de votos que yo tuve como diputado. Yo tuve mayor votación que la suma de todos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que sencillamente logré ser el diputado con mayor votación en el distrito. Y como era yo el representante, en este caso, del partido, pues obviamente llegué al Congreso del Estado por haber participado en una contienda y tener la mayor cantidad de votos. No por lista, no porque me hayan apuntado la burocracia partidista en una lista y haya yo llegado, como llegó posteriormente y 3 veces ha llegado, o 2 veces, perdón, por este procedimiento llegó José Juan, que me sucedió en el Congreso del Estado en la curul de Convergencia. Ya en ese tiempo se llamaba Convergencia, yo era el nombre más largo, y la tercera ocasión que participa José Juan, participa en un distrito de la ciudad de Puebla y gana por la vía uninominal, esto es por un distrito, aun cuando no fue Cholula, fue la ciudad de Puebla, pero ya en otro partido, a través de esta ola que le llaman de Morena y la imagen de López Obrador. Independientemente de cómo llegó o no llegó, lo que quiero especificar es qué es la figura del gran perdedor. ¿Qué hicieron los diputados? No disminuyeron los 15 diputados plurinominales. Ahora van a llegar, como siempre se había hecho, las vacas sagradas de los partidos que sean apuntados en las listas, como ha llegado Lucero, en este caso la senadora, diputada, la cambian, como llegó Manuel Bartlett Díaz al Senado de la República, compitió como diputado, como senador de la República, perdió, no le alcanzó ni siquiera el segundo lugar en esa ocasión, tercer o cuarto lugar en el estado, pero Manuel Bartlett estaba en la lista del Partido del Trabajo. Y entonces de la circunscripción plurinominal del Senado de la República llegó por ese motivo a ser senador de la República. En este caso, nuestro gobernador actual, Miguel Barbosa Huerta, llegó a ser diputado federal por lista plurinominal del PRD y llegó a senador de la República por la lista plurinominal del PRD. Y entonces, pues cuando hablamos de las burocracias y de lo que debe de ser, en mi concepto, en mi criterio, no es eliminar la figura del gran perdedor. ¿Por qué se eliminó la figura del gran perdedor? Porque no privilegia las burocracias partidistas. Esto es, aquellos que desean ser diputados y son dirigentes, pues se apuntan en la lista y no hacen campaña, la hacen la gente que hace campaña y suma los votos y ellos llegan sin hacer nada, sin gastar nada, sin que la gente vote por ellos. Simplemente votan por los candidatos uninominales, los del distrito, y llegan muy cómodamente. Bueno, anteriormente ganaba la primera posición de ese partido, era para aquel que trabajaba y tenía la mayor votación. Era un privilegio, pero representaba al partido. Es algo erróneo. Algunos amigos míos que han sido diputados han cometido el grave error de decir que qué bueno, pues qué malo, porque estamos regresando al modelo anterior en el cual se privilegia la burocracia partidista. En mi concepto, en mi idea, fue un retroceso al sistema democrático de representación plurinominal. Si bien es cierto, tenemos que retomar estas medidas, también es cierto que tenemos que reducir el número de diputados plurinominales. Ya no es necesario. Esta figura fue creada precisamente para dar representación a los partidos políticos, pero también para proteger a la población. ¿Por qué? Porque cuando el PRI era una planadora electoral, no dejaba movimiento político para cambiar la Constitución y la cambiaban a su antojo. Al tener mayoría del Congreso de la Unión y no mayoría simple, la mayoría calificada. ¿Qué quiere decir mayoría calificada? Más de 2/3 partes del Congreso de la Unión. Y entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se aumentó primero 100 diputados plurinominales, eran 400 diputados federales, y después se incrementó
a 500 diputados federales, 300 por elección directa uninominal de distrito y 200 plurinominales repartidos en 5 circunscripciones plurinominales para repartir la representación. ¿Qué objeto tiene esto? De que la mayoría calificada sea la única que modifique la Constitución. Es lo más importante. Hay cosas que se tienen que votar y no basta el voto mayoritario. No, necesita mayoría calificada. Esto es, que 2/3 partes del Congreso voten a favor de una modificación constitucional, aparte de que las legislaturas de los estados, en el caso de la legislatura federal, y en el caso de los municipios, en el caso local, las 2/3 partes de diputados del Congreso tienen que aprobar una modificación constitucional y después 2/3 partes de los municipios tienen que aprobarlo. Esta figura plurinominal era un avance en la representación popular plurinominal. ¿Tiene que reducirse? Sí. ¿Por qué? Porque ya hay competencia política y entonces ya podemos hablar nosotros de que la mayoría calificada pues se va a dar siempre y cuando con la participación política de la mayoría que gana el Congreso más las otras fracciones políticas que pueden estar enfrentadas y evitar un manejo discrecional de la Constitución. Simplemente para eso era. Y darle voz a las minorías políticas. Eso fue la finalidad de las legislaturas y en este caso de la conformación de los diputados plurinominales. Bueno, esto no se entiende fácilmente, es muy técnico, a la gente no le importa, pero tiene y reviste singular importancia porque es la democracia, el juego político y sobre todo la ambición del poder la que debemos evitar que las mayorías absolutas lleguen a modificar la Constitución a su antojo, como aquella mayoría calificada que cambió la Constitución y ya permite la reelección, cuando era un principio revolucionario, sufragio efectivo, no reelección. Bueno, pues ya es un hecho de que la gente se puede reelegir, diputados locales, federales y en este caso diputados locales, presidentes municipales. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estamos modificando la Constitución a complacencia, en beneficio de los grupos de poder. Bueno, la mayoría calificada lo puede hacer. Y esto se evita precisamente con la existencia de diputados plurinominales que sirvan de contrapeso cuando no logran ganar en las urnas en distritos uninominales y un partido aplanadora les gana la mayoría. Esto era la representación popular. Bueno, es un poco complejo, un poco técnico, pero yo no estoy de acuerdo en el criterio de algunos amigos que dicen que qué bueno que desapareció la figura del gran perdedor. Es que no la entienden, no sabían de cómo se generaba esta representación y pensaban que cualquier perdedor, no es cualquier perdedor, es el que tiene la mayor votación de ese partido y tiene que estar condicionado a que ese partido tenga derecho a un diputado. Si no tiene derecho a un diputado, pierde, como en el caso del partido Nueva Alianza, en donde el gran perdedor, y en este caso es un amigo que participó como diputado por el distrito de Izúcar de Matamoros, en este caso José Momox, se apuntó en esa lista como candidato y perdió. ¿Por qué? Porque a pesar de haber tenido una votación alta, pues le ganó otro de ese partido, y en este caso Gerardo Islas. Gerardo Islas ganó porque participó por esa zona, tuvo la mayor votación, y Momox, que se había apuntado como primero en la lista, y su esposa como en el segundo, algo así, pues no llegaron, porque no llegó la burocracia partidista, y su partido parece que desapareció. Entonces, pues esta realidad nos lleva a pensar de que si el partido no logra el 2% en ese tiempo de la votación, no tiene derecho a ningún diputado. Bueno,
Actualmente la modificación constitucional que se pretende es de que ahora los partidos tengan el 3% de la elección efectiva, que viene siendo muy pequeña, y logren un espacio en el Congreso. Pero ahora va a ser simplemente por una lista en donde pueden apuntarse libremente las burocracias partidistas. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en otra cápsula informativa de Fauna Política. Soy Rodolfo Herrera Charolet. Muchas gracias.